Estamos aquí con Yomari Burt, es escritora, investigadora de la Universidad George Mason, ha vivido en Perú más de 10 años, me corrige Yomari, y además es autora de un libro que se llama Violencia y autoritarismo en Perú, bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, que es un libro que se puede bajar gratuitamente y que se puede leer, digamos, en todas las plataformas, porque así lo decidió Yomari, para que todo el mundo tenga acceso a ese libro. Y ahorita ella está en Washington, D.C., y está, bueno, con nosotros, y le agradecemos que esté en Diarios de Pandemia. Bienvenida, Yomari. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes dos. Gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo estas elecciones, Yomari? Tú has hablado de Bajo la sombra de Sendero Luminoso y la dictadura de Fujimori. Volvemos a escucharlo por apellido Fujimori y bueno, y se vuelve a hablar de Sendero Luminoso. A mí me llama mucho la atención la diferencia que hay en la segunda vuelta con todo lo que venía hablando antes en la primera vuelta, o sea, que demuestra la gran inestabilidad del sistema político peruano y la gran fluctuación en la identidades políticas en el Perú, que también refleja la debilidad del sistema partidaria política, que prácticamente es inexistente, ¿no? En ese contexto llegan esos dos contendores a la segunda vuelta y ambos están tensando la polarización para jalar agua para su molina, obviamente. Pero encuentro que en el caso de Keiko Fujimori es no solamente que quiere ganar, sí o sí, quiere evitar la cárcel. Entonces, ganar tiene una exigencia un poco mayor para ella. Evitar la cárcel para ella, para su marido, sacar al padre de la cárcel, que ella ha dicho repetidas veces que es lo que va a hacer si llega a ser presidenta. Entonces, la polarización no solamente corresponde a dos corrientes políticas que pueden ser muy diferentes, sino también a las necesidades urgentes de una de las candidatas, de los candidatos, de mantenerse libre, pienso yo. También quiere opinar Liam, creo. ¿Perdón? Creo que Liam también quiere opinar, estaba ahí. Ah, ¿qué opina Liam, pues? Ya cambió de opinión. Liam quiere a su mamá nomás. La otra dimensión de esto que me llama profundamente la atención es lo que ahora se llama el terruqueo, ¿no? Que ha sido comentado ya por muchos analistas. Yo escribí un artículo hace un montón de tiempo que hablaba sobre cómo el fujimorismo utilizaba el miedo para deslegitimar y asustar a sus oponentes para desmovilizarlos, ¿no? Volví a escribir un artículo sobre lo que ahora se llama terruqueo en el gobierno de Toledo. Y lamentablemente esa estrategia se continúa utilizando, manipulando, mal usando para deslegitimar grandes sectores de la población que están manifestando una opinión política que no tiene necesariamente que ver con Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que ese es un legado del conflicto armado que aún Perú no enfrenta, que algunos sectores políticos manipulan y utilizan nuevamente para jalar agua para su molino. Y es una forma muy fácil de hacerlo. Lo vemos en muchos otros países, obviamente, pero en Perú creo que tiene una fuerza muy particular, tal vez por la barbaridad misma de Sendero Luminoso en su momento, ¿no? Pero todos sabemos que Sendero Luminoso es una fuerza prácticamente inexistente. Hay unas cuantas por allí en la selva dedicado al narcotráfico que por A o B la Fuerza Armada no termina de terminar, que puede ser que sea muy útil al sistema, no lo sé. Pero, no sé, a mí me llama mucho la atención la descalificación total del opositor en este proceso. Y me parece muy peligroso, muy, muy peligroso. Regresar a esos puntos de polarización, de división, de violencia, ¿no? Sí, se ha llegado a afirmar que si votas por el candidato Pedro Castillo en medios de comunicación abiertos,
es como si poner una bomba de anfo en la puerta de las casas de los peruanos. Eso a ese es nivel. Entonces, claro, me gustaría que digas, ¿hay riesgo de que Sendero Luminoso surja en el Perú? ¿Puedes explicarlo en fácil para la gente que no ha vivido y no sabe si hay riesgo de que resurja lo que fue Sendero Luminoso, este movimiento, esta banda terrorista de Sánica que hizo tanto daño? ¿O es un caballo de Troya, Perú libre para el senderismo? Mira, evidentemente un sector de Perú Libre, liderado por Cerrón, tiene un pensamiento marxista-leninista. Decir que eso es igual a Sendero Luminoso es desconocer la historia de la izquierda en el Perú. Que la izquierda en Perú tiene muchas corrientes, muchas ideologías, marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo, etcétera, etcétera. Solo por ser de izquierda no quiere decir que eres de Sendero Luminoso, que es un truco que la derecha ha venido utilizando desde hace mucho tiempo exactamente para descalificar a la izquierda, como lo vimos en la primera vuelta con la campaña brutal contra Verónica Mendoza. La terruquearon a ella para obliterate her, hacerla desaparecer casi, ¿no? Y han estado tratando de hacer lo mismo con Castillo. A mí me parece que está como la gente, como que mucha gente, alguna gente lo cree tal vez, pero mucha gente tal vez lo entiende que no es real, que no es cierto. Mira, los dirigentes históricos de Sendero Luminoso siguen en la cárcel. Aun si uno o dos de ellos logra salir, su ideología ha sido completamente desacreditada. Su organización casi totalmente debilitada. Bien, existe un grupo Movadez que organiza por aquí y por allá, sí, pero volver a lo que fue en su momento, no lo veo realista. Que hay que tener cuidado, hay que medir, hay que evaluar, obviamente, pero yo creo que todo eso es como levantar un cuco por fines políticos. No creo que es realista, no creo que corresponde a la realidad. Entiendo que Castillo ha tenido un poco más de claridad, ustedes me corrijan si estoy mal, que ha hablado, no sé si ha hablado hay una acusación de que en algún momento tuvo cierta alianza con el Movadef. Sí, para presidir el comité de lucha de la huelga de los maestros. No sé si él alguna vez ha respondido frente a eso. No. Pero lo que sí, en las entrevistas que dio a AP, Associated Press y a The Guardian, cuando le dijeron a Pedro Castillo si era terrorista, si tenía ligación con el terrorismo, no solo lo negó, sino que se puso a llorar porque él dijo, hemos combatido, yo era muy chico cuando pasó todo esto, claro. Y lo negó. Pero a su vez, en el 2017, como líder de un grupo de profesores y por su pragmatismo como político que tiene él, sí se ligó a Senare, que era una organización vinculada al Movadef, claro, que ahora ya no está con él. Pero digamos, pero que en su momento respondió, cuando le preguntaron por eso, respondió es un refrito, ¿no? O sea, que creo que ahí había faltado una aclaración, ¿no? Una precisión, un deslinde, ¿no? Y dijo es un refrito. Claro. Y a mí me llama la atención de que, por tanto que los medios insisten a que Castillo deslinda con Movadef, con Sendero Luminoso, con Cerrón, no hacen lo mismo con Keiko Fujimori. No. Ha tenido que hacerlo ella misma y deslindar consigo misma a la hora de pedir disculpas hoy. Probablemente, sí. Pero usted deslinda con el gobierno de su padre, al contrario, ella reivindica prácticamente al 100% el gobierno de su padre, que fue el gobierno más corrupto de la historia, que fue un gobierno que corrompió la democracia y que robó el país por años, destruyó las instituciones, mató gente, desapareció gente, torturó gente. A eso queremos volver. Y digo queremos porque yo me siento peruana. Pues ha vivido tiempo también acá, claro que sí.
Y esta irritación que le provoca al fujimorismo el que se hable de conflicto interno, conflicto, violencia política, ¿cómo lo explicas? ¿Hay manera de explicarlo? Sí. ¿Qué pasa ahí? Es un tema semántica, pero cobra mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque el fujimorismo y la Fuerza Armada, que estuvo aliado con el fujimorismo, siempre quiso que se entendiera esos años de violencia como el producto del terrorismo, de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era responsable de llevar el país a la guerra, Sendero Luminoso fue responsable de todas las muertes y violaciones de los derechos humanos que habían. Eso es su discurso, cuando sabemos que no es así. Sabemos que hablar de conflicto armado interno es una manera, tal vez técnico, de tratar de entender que no solamente había terrorismo, habían dos lados que estaban confrontados y ambos lados cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Aunque la gran mayoría de parte de Sendero Luminoso y ellos fueron los que comenzaron la guerra, ¿no? Hace la palabra a la boca. Aunque la CNDH determinó que Sendero Luminoso fue responsable de 54% de las violaciones, el Estado y sus proxies, o sea, sus paramilitares, grupos ronderos, fueron responsables de casi 40%, que no es poca cosa. Y si recorremos la historia de los 80, vamos pueblo por pueblo en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, que encontramos pueblos enteros que fueron arrasados por la Fuerza Armada y las Fuerzas Especiales Policiales, los Tinches. Como lo fueron también Lucanamarca, por ejemplo, por Sendero, ¿no? Como lo fue también Lucanamarca. Por supuesto, no es otros, claro. Reconocer las violaciones que cometió la Fuerza Armada, no desconoce las violaciones que hizo Sendero, ¿verdad? Por eso el título del libro es Bajo Sendero y Fujimori. Ambas fuerzas cometieron graves violaciones. Pero ¿puedes equipararlo o hay definitivamente una responsabilidad principal y mayor, ¿no?, del terrorismo de Sendero Luminoso? ¿En qué sentido, ¿En qué sentido? Que, bueno, las matanzas principales las comenzó Sendero Luminoso contra los campesinos que no se plegaban a su guerra, ¿no?, a su lucha o a su terrorismo, a su ideología. Pero eso también es cierto que hubo choques frontales entre Sendero y ciertas comunidades campesinas en los inicios de los años 80, y Lucanamarca es un ejemplo muy claro de eso. Pero también Sendero Luminoso logró conseguir apoyo en algunas comunidades durante los años iniciales de su guerra, porque son poblaciones olvidadas, marginalizadas, discriminadas históricamente. Claro, pero no convenciéndolos, sino imponiendo el terror de esa manera. Lee mi libro, Josefina. Yo he sido reportera en esa época y he viajado por el Perú también y he cubierto. Pero de 1980, de 1980 a 1982, sí, Carlos Iván de Gregorio dice que hubo un apoyo, que felizmente hubo un apoyo inicial de los pueblos a Sendero Luminoso, que felizmente, gracias al racismo de Abimael Guzmán y al autoritarismo de cancelar las fiestas, de matar gente, hizo que la gente retroceda. Pero sí, del 80 al 82, sí, hubo... No solo de 80 a 82, no se puede entender que Sendero Luminoso haya existido por tantos años, que haya extendido a través del país, solo por el terror. Eso no es posible. Bueno, claro, eran una banda terrorista, pero no era la banda terrorista, no era la banda delincuencial de los destructores, o sea, tenía una ideología. No creo que querían el poder, y querían llegar al poder. No creo que es la ideología que llamó la atención a la gente que en algún momento podría haberlo visto, tal vez no con buenos ojos, pero mejores ojos que el Estado. Eran las cosas concretas que hacían: proteger, entregar víveres, o sea, hacían esas cosas. Pero es cierto que Sendero tiene una estructura sumamente vertical, sumamente dogmático, y la violencia que ellos ejercen termina ganando en ese juego de tratar de convencer a la población, y ya se comienzan a imponerse más que nada por el terror. Claro, y ahí resurgen las rondas y dicen, bueno, esto no va a pasar, ¿no? Y Sendero Luminoso ya llega derrotado a la ciudad.
No, a Lima, cuando empieza a poner los coches bomba. Yo no creo que llegue derrotada a la ciudad. ¿A Lima? ¿No? Yo trabajé en Villa Salvador, hice trabajo de investigación en San Juan de Lurigancho, en Al Agustino, en Atevitarte, y es el mismo fenómeno. Tienes poblaciones abandonadas por el Estado, sobre todo en el contexto finales de los 80, cuando el Estado está en un derrumbe, un free fall total. La economía está en el water, ¿verdad? Y esa gente no tiene a dónde acudir. Ahí en esa situación Sendero entra y comienza a generar y extender su presencia, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando en los años 90 ya el Estado cambia de estrategia y comienza, en vez de pelear contra Sendero Luminoso simplemente con la violencia, comienza a armar una estrategia de inteligencia, de entender la organización de Sendero Luminoso y pelear de una manera más inteligente. Había un dicho de un general, creo que era Cisneros, que en algún momento dijo, no es que Sendero Luminoso esté ganando la guerra, nosotros lo estamos perdiendo por no ser inteligentes. Entonces, bueno, muchos matices, sí, ¿verdad? En muchos no, claro que pero en Villa El Salvador mismo, ahí sí hubo también una lucha organizada desde la comunidad, por ejemplo, en el FEPOMUVES de Marilena Moyano, que le hizo frente, y bueno, ya sabemos cómo le respondieron. Y Yomari tiene un libro sobre Marilena Moyano también. Yo escribí un artículo sobre Marilena, y bueno, escribí el informe de la Comisión de la Verdad sobre Villa Salvador y sobre Marilena, lo escribí yo. Porque habían justamente investigado por tantos años la situación de violencia y resistencia en esa zona. Sí había resistencia por parte de la población organizada y fue una lucha muy dura. Murió mucha gente. Sí. Pero creer que lo que estamos enfrentando ahorita es equivalente a eso es completamente descabellado. Es descabellado. Es asusar un poco para, en base al miedo, ganar votos. Eso es nada más. No es ganar votos en base a planteamientos sobre políticas públicas, sobre cómo vas a enfrentar el COVID, que está el nivel de fatalidad uno de los más altos en el mundo, ¿verdad? Eso sí a mí me llama mucho la atención. No es una campaña sobre política, sobre planes de gobierno, sino sobre miedos y ataques sin fundamento, en algunos casos. Sí, bueno, ¿qué parecidos ves entre la campaña del 2011 y en la campaña del 2021 con Ollanta Humala, que viene del ejército, y Pedro Castillo, que viene del área rural, digamos? Lo similar a mí me parece que viene en el sentido de que ambos están canalizando, de cierto modo, un descontento de sectores C, pero especialmente D y E, sectores populares en otros tiempos, en contra de un sistema que sistemáticamente les ha venido excluyendo. Pero también un sistema que históricamente les discrimina, ¿no? Humala canalizó eso y ahora Castillo canaliza eso, desde diferentes sectores, con diferentes propuestas, si quieres. La otra gran diferencia, la otra similitud que veo es, mira, en cuanto a la propuesta de Keiko, creo que tenemos más información sobre Keiko ahora que tuvimos en 2011. Claro, en 2011 había una campaña no al Keiko muy fuerte en base a el argumento de Keiko Fujimori representaba un refrito del gobierno de su padre. Y yo creo que eso fue cierto. Eso es cierto. Y por eso yo creo que ella perdió. Ahora no solamente sabemos que ella reivindica y va a implementar un gobierno muy parecido al de su padre, sino también hemos podido observarla durante los 5 años que ella ha ejercido el liderazgo de la oposición. Y ha sido un liderazgo fatal, como muchos han venido comentando, ¿no? Un liderazgo en el cual, bueno, primero no reconoce su derrota en 2016 y segundo,
se dedica su bancada en el Congreso a obstaculizar y a generar una situación de total ingobernabilidad. Que todos sabemos el resultado de eso, 4 presidentes en 4 o 5 años, protestas masivas, jóvenes muertos, la inestabilidad que vivimos ahora. Entonces yo creo que hay más elementos todavía para cuestionar la idoneidad de una candidatura de Keiko Fujimori, en mi humilde opinión. Esta toma de partido de los canales de televisión, da la impresión que han tomado partido, ¿es algo exclusivo de nuestro país o también lo ha vivido, por ejemplo, Estados Unidos con esta campaña, la última entre Joe Biden y Donald Trump? Es que es diferente. Lo que pasa es que hay muchos canales en Estados Unidos y hay algunos que son completamente copados por un discurso pro-trumpista, incluso repiten las mentiras constantes de Trump y sus aliados, por ejemplo, de que Joe Biden no ganó las elecciones en 2020. Hasta el día de hoy, meses después, siguen repitiendo esa misma mentira. Pero tienes un abanico de canales que representan otros puntos de vista. Si a ti no te gusta ese canal, Fox News, por ejemplo, te vas a otro, te vas a MSNBC, te vas a CNN, que es más en el medio. Pero está más militante también CNN, ¿no? Parece. Se ha vuelto un poco más militante, pero en el contexto del trumpismo, creo yo. Y tienes que tener en cuenta que muchos republicanos han abandonado el Partido Republicano porque el Partido Republicano ahora ha sido copado por el trumpismo. Eso también corresponde a eso, ¿verdad? No es gratuito, no es porque CNN pronto es solamente un partido demócrata, ¿no? Y es interesante, hay organizaciones de investigación que analizan los medios de comunicación aquí en Estados Unidos en cuanto a su imparcialidad y su tendencia a como tener discursos ideologizados, ¿no? Y obviamente Fox News es totalmente imparcial, no es imparcial y tiene una ideología muy hacia la derecha. MSNBC es como un poco más a la izquierda y pues hay varios que caen en el medio. Pero sí hay oferta. Pero no es muy diferente que el Perú en el sentido de que los medios de comunicación son, los dueños de los medios de comunicación, grandes corporaciones o personas de mucha riqueza que tienen intereses concretos, ¿no? Entonces, o sea, que una posición política copa todos los medios electrónicos de la televisión, por ejemplo, eso sí no se ve en Estados Unidos. Y es muy preocupante. Es muy preocupante que no haya medios de comunicación más democráticos, más diversos, en donde no sé, en donde están comprometidos con la idea de expresar la diversidad de opiniones y propuestas que existan, ¿no? Parece más bien propaganda oficial de un partido y nada más. Eso es gravísimo. Y eso no crees que genere, pero no crees que eso genera la reacción opuesta, ¿no? Pasó en 1990 entre Fujimori y el papá de Keiko Sofía y Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Crees que genera esa reacción opuesta? Sí, a mí me parece que yo, leyendo algunos artículos en esos días, porque hace una semana y media, recuerdan que las encuestas daba que se iba acercando muy estrechamente el puntaje que tenía Castillo con el puntaje que tenía Keiko. Parecía que Keiko estaba pisando el talón. Ahora vemos que se ha vuelto a abrir. Pero claro, es según diferentes encuestas y hay que tomar eso todo con pinza. Pero a mí me hace recordar mucho la campaña del 90. En cuando Mario Vargas Llosa, pagando pues esas compañías de Quinta Avenida o Madison Avenue de Nueva York para armar una propaganda publicitaria multimillonaria que hundía no solamente las estaciones de televisión, sino toda la ciudad, todo el país. Y pues uno daba por hecho que ganaba, pues, y no ganó. Era el efecto contrapuesto, o sea, generó un rechazo. Y yo siento que algo parecido podría estar sucediendo aquí. Sí, yo creo que sí.
El otro elemento que no se veía hasta armarse hasta el día de ayer fue toda la gran movilización anti-Fujimori que existe, que ha marcado la política peruana desde la vuelta a la democracia, ¿no? Toda esa gran movilización anti-Fujimori que literalmente jugó un papel determinante en que Keiko no ganara en 2011, en 2016, en que Fujimori fue devuelto a la prisión luego que le otorgaron un indulto ilegal. Ahora, yo no estaba muy segura hasta qué punto el antifujimorismo iba a reaccionar, a levantarse. Y ayer lo hemos visto en todo el país. Yo estaba revisando Twitter ayer en la medida que la gente iba colocando fotos, información, y era impresionante. Y creo que es solo el comienzo. Y en medio de la pandemia, que también creo que más llama la atención la multitud que salió ayer. Claro, yo creo que la pandemia en general ha hecho que el ciudadano peruano en general voltee al Estado y le pida cosas, ¿no? Como es la salud pública. Y eso ha sido el gran actor de esta campaña electoral, el gran actor invisible o no tan invisible de los resultados que hemos tenido. Muchísimas gracias, Yomari, por la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente hasta que venga la elección te seguiremos acá llamando. Hoy un enorme gusto estar con ustedes, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.